Bienvenidos a esta segunda masterclass. Ya me diagnosticaron con autismo TDAH y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Vamos a recordar un poquito en dónde nos quedamos la vez pasada. Ya me voy a ir directamente hacia lo que nos corresponde hacer, que es, pues, ¿qué me toca hacer paso a paso? Que ya lo habíamos platicado. Empezamos a tocar el primero de los pasos. Ahorita se los vuelvo a poner para que lo empecemos a recordar. Recuerden que estábamos hablando de dos rutas. Tengo una ruta en la cual, pues, yo le llamo como la ruta clásica en donde nos dicen, sabes que el autismo y el TDAH es una condición, acéptalo, vele sus cosas muy buenas, empezamos a luchar con eso. He encontrado por ahí, de verdad, he encontrado mucha gente que incluso está en contra de algún tratamiento médico sin conocer toda la variedad. Ya no es como antes, ojo, muy importante, ya no es como antes de medícalos, sédalos y listo. No, ahora eso ya no se utiliza. Eso de que medícalos para sedarlos ya no se utiliza. Ojo, ya hay muchas otras cosas a nivel médico para restaurar conexiones cerebrales, para poder ganar interconexiones neuronales, para poder hacer que nuestro cerebro se autorregule por sí mismo más que tratar de bloquear a un cerebro. Entonces, vamos a recordar rápidamente la ruta de la solución. Paso número uno, psicoeducación. Si yo entiendo qué pasa con el cerebro, que ya estuvimos platicando un poquito de esto, ya estoy del otro lado. Número dos, el paso crucial para nosotros, la neuroregulación. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a hablar de neuroregulación y cómo lo podemos hacer. Paso número tres, la intervención exitosa, es decir, todo parte de lo que encontramos como médicos. ¿Quién debe de hacer un plan para poder solucionar todas las situaciones en un cerebro con autismo TDAH? ¿Qué creen? El plan lo debemos de dar en conjunto médicos y papás. Bueno, médico, papá, mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente no es de que los terapeutas no sean buenos, los terapeutas son excelentes, pero un terapeuta no tiene la visión de un médico, no tiene como esta gran visión de qué es lo que quiero, por qué lo quiero. Entonces es mucho mejor que a un terapeuta le digamos cuál es mi objetivo y obviamente cada quien va a tener sus propias técnicas, su propia experiencia, pero deben de ir hacia un objetivo. ¿Por qué es importante esto? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo un niño, un preadolescente de 10 años, que me lo diagnostican con TDAH, que fue uno de mis pacientes que acabo de ver. Pues resulta que este niño con TDAH lo habían mandado a terapia psicológica por, pues, obviamente problemas de falta de atención, problemas de que no obedecía, problemas de que pues, se levantaba en la clase, problemas de que no acababa las tareas. Y resulta que estaba en una terapia cognitivo-conductual. Para aquellos que saben, la terapia cognitivo-conductual es pues, una terapia que es muy acción-reacción. Es decir, por ejemplo, si yo estoy manejando una conducta, pongo un límite muy claro, si sale y rompe el límite, hay una consecuencia muy establecida. Cognitivo-conductual es algo repetitivo hasta que mi cerebro de manera inconsciente lo realiza. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cuando antes no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad? A ver, alguien que abra su micrófono, ¿no? Ayúdeme para decirles un ejemplo de lo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede abrir su micro? Por ahí alguien ayúdeme, por favor. Odette, buenas noches. Hola, buenas noches. Odette, ¿te acuerdas antes? Digo, no sé si seas jovencita, yo ya estoy un poquito grande, pero antes no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad, ¿te acuerdas? Sí, tengo 50, entonces me acuerdo perfecto. Jovencita, ok. Odette, ¿te acuerdas que nos ponían comerciales de televisión así crueles de la gente cuando chocaba y no tenía el cinturón de seguridad y era un caos? ¿Sí recuerdas? Sí. Ok. ¿Qué porcentaje de personas aproximadamente utilizaban el cinturón de seguridad antes? Una prox. Ay, pues no ¿Diez sé, por pero ciento? muy poca gente. Muy poquita gente. ¿Cuál fue la solución? Pues como poner multas, ¿no? Poner multas. Terapia cognitivo-conductual. Rompes el límite, te quito algo que te duele.
Te das Ujú. cuenta de qué bonito? Y ahora todo mundo en automático se pone el cinturón de seguridad. Te acuerdas que nos costó a todos dos, tres multas? Pues sí, Ese es un ejemplo, obviamente, de manera muy grandota, de la terapia cognitivo-conductual, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, funciona porque funciona, te puede cambiar una conducta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Ed? sí, Muy bien. ¿Quedó claro más o menos el ejemplo de la cognitivo-conductual? sí. Ok, gracias, Odette, ¿eh? Ojo, esto lo hice para que tuviéramos como un ejemplo. Ahora, imagínense que este niño de 10 años con diagnóstico de TDAH estaba en una terapia cognitivo-conductual. Resulta que cuando ya hacemos precisamente esta intervención médica, encontramos que tenía una disfunción frontal ligera, la cual nos impedía que la vía del control de impulsos funcionara muy bien. Entonces estaba alterada la vía del control de impulsos, por eso es que era impulsivo, hiperactivo, además no ponía atención, sus funciones ejecutivas no funcionaban muy bien. Imagínense a ese cerebro con una terapia cognitivo-conductual, pues jamás lo íbamos a lograr hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Psicoeducamos a la mamá, le explicamos qué pasaba con el cerebro, le dijimos que en esta primera fase empezamos a hacer una neuroregulación con un neuromodulador ahí en esas vías cerebrales, mejoró mucho esta parte del control de impulsividad, mejoró mucho incluso la madurez y en la intervención mi primer objetivo, más allá de una terapia cognitiva conductual, fue una terapia para integrar funciones ejecutivas. Fíjense cómo cambia por completo todo, ¿se dan cuenta? Entonces, la tercera fase, que es la intervención exitosa para nosotros, es crucial porque si yo no le digo al terapeuta qué es lo que tiene mi paciente, cuáles son las posibles causas y qué estoy buscando, ¿qué creen? Pueden pasar años de terapia y entonces yo no voy a ver resultados. Ojo, una cosa es que yo tenga terapia y vaya como integrando funciones, que vaya yo avanzando, dices, todo va bien, pero se han dado cuenta o han conocido pacientes que pasan los meses y parece ser que no avanzan, parece ser que no hay un resultado y ustedes ya como desesperadas y en la escuela siguen con reportes que creen, tal vez no estemos haciendo estos tres pasos. Tal vez no estemos con un buen diagnóstico, tal vez no haya una psicoeducación previa, tal vez no estén neuroregulando, depende de cada caso, y entonces tal vez el objetivo de la terapia esté incorrecto. Entonces ese tercer paso es buenísimo, es como complementario a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, cuarto paso, el último, establecer mejores vías para la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero con neuroplasticidad? Una vez que el cerebro, fíjense bien la importancia de todo esto. Una vez que el cerebro, recuerdan que platicamos que en un cerebro con algún daño neurológico que estaba en desarrollo, este, este se supone que es mi desarrollo normal. ¿Se dan cuenta? Como al nacer tengo pocas conexiones neuronales. Aquí les estoy poniendo una flechita en amarillo. A los 3 meses vean cómo van las conexiones neuronales. A los 3 años ya la red neuronal ya está muy avanzada y prácticamente a los 5 años ya tenemos esa red estructuralmente en un 95% y a partir de ahí se va especializando. Imaginemos que por alguna situación, esta red neuronal tiene un daño por aquí. Pues, ¿qué va a pasar? Pues si todo esto es electricidad, pues cuando siga creciendo, imagínense la electricidad, cómo va a estar aquí funcionando. ¿Qué pasa con el término de neuroplasticidad? La neuroplasticidad es una capacidad que tienen las neuronas para que si yo tengo un área dañada, las demás de aquí de los lados comienzan a tomar funciones para poder cubrir a esta zona afectada. Hagan de cuenta que se empiezan a echarle muchas ganas a tratar de tomar las funciones de esa zona dañada para tratar de cubrir ese daño. Es una protección, se llama neuroplasticidad, porque se hacen nuevas conexiones neuronales en esta lucha de querer recuperar esa zona.
Esta neuroplasticidad, pues obviamente me trata de recuperar funciones. ¿Han conocido a ustedes algún paciente, algún niño, niña, alguien de ustedes que digan, oye, ¿qué crees? Resulta que mi niño o mi niña comenzó a hablar muy temprano y muy rápido, comenzó a sentarse antes de lo debido, pero después vino con todos estos signos y síntomas de autismo TDAH. Ah, pues porque tal vez ya desde ahí teníamos esta zona neurológica lesionada y cuando hay neuroplasticidad a veces resulta que nuestros niños empiezan a tener un área en específico que se va avanzando mucho. ¿Han conocido, por ejemplo, ustedes pacientes con un diagnóstico de autismo, TDAH, que son muy buenos para un tema, pero nada más para un tema? Dices, ¿por qué si eres tan inteligente aquí, no comprendes cómo es la sociabilidad? O no comprendes los chistes, o no comprendes, o tu madurez pareciera de un niño más pequeño, a pesar de que eres bien inteligente en esta parte. Ah, pues puede ser que entonces esa zona de neuroplasticidad en específico, esa zona esa zona que estaba haciendo neuroplasticidad hizo que precisamente se adelantara mucho en un área del desarrollo, pero todo lo demás no. Entonces, cuando yo ya logré, fíjense bien, cuando yo ya logré quitar o regular, vamos a ponerle aquí, ¿dónde está? Imagínense que yo ya quito estas zonas rojas, ya hice una neuromodulación porque le encontré dónde estaba la lesión. Entonces, estas zonas donde estaba en rojo, que ya no hay rojo, pues ahora lo que tengo que hacer, ¿qué creen? Pues es restaurar estas zonas. Y en estas zonas que estaban dañadas, si yo ya quité esa lesión, por así decirlo, viene la neuroplasticidad y entonces yo puedo favorecer que estas zonas vuelvan a recuperar. ¿Cómo lo hacemos? Si una parte, precisamente una pequeña parte va a ser con las terapias, porque cada terapia que se hace me favorece la neuroplasticidad, pero también tenemos todos las nuevas formas médicas de poder recuperar esa, esas zonas dañadas. ¿Cuáles serían, ¿Cuáles serían las nuevas formas? Ahorita se los voy a platicar. ¿Qué creen? Por eso yo les decía, la buena noticia es que el cerebro puede regularse, pero también ¿saben qué? Lograr nuevas conexiones neuronales. ¿Cuáles son esas nuevas cosas que estamos ocupando? ¿Ok? ¿Cuáles son esas nuevas cosas que estamos ocupando? Ahí les va. Recuerden que dijimos, una red neuronal sana, primero la expongo a un aprendizaje, así es como funciona de manera natural. La expongo a un aprendizaje, ¿estamos de acuerdo? La expongo. Una vez que la expongo, ese cerebro tiene que integrar a lo que lo estoy exponiendo. Por ejemplo, si a un niño lo estoy tratando de parar, lo expongo a pararse, la red neuronal o sea, tiene que integrar lo que estamos haciendo. Oye, es que me están parando en dos pies, nada más tengo dos puntos de apoyo, ya no estoy sentado sobre mis glúteos, sobre mis piernas, ya estoy en dos puntos de apoyo y empiezo a aprender. Y una vez que yo aprendo, el niño ya está tambaleándose, como que se le quita la coordinación. Una vez que aprendo, ¿qué creen? Ya me paro y después lo especializo. Empiezo a caminar de un lado y del otro. Todo esto es lo que hace una red neurológica normal. Cuando yo tengo un daño, pues obviamente por más que exponga este cerebro, a veces no integra o a veces integra pero no lo aprende, a veces lo aprende pero no lo especializa. Cuando yo estoy trabajando en esa cuarta fase, que es precisamente el de favorecer a la neuroplasticidad de esas zonas, lo más nuevo que estamos trabajando es lo siguiente, mamás, papás. Ahí les va. Anótenlo. Obviamente, todo primero parte de un diagnóstico correcto, una psicoeducación a la mamá, a toda la familia, una buena neuromodulación. ¿Se acuerdan que hablamos de la neuromodulación? Ya que neuromodulo, obviamente, pues viene la parte de todo el apoyo terapéutico adecuado y viene la parte de la estimulación de la neuroplasticidad.
¿Cómo lo hacemos? Número uno, fíjense bien, ¿eh? Algunos pacientes, de acuerdo a cada uno de ellos, podemos apoyarlos con algo que se llama multivitamínicos. Seguramente ustedes han escuchado que algunos les dan omega 3, algunos vitamina B12. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, en TikTok y en redes están súper de moda esos médicos que los hacen hablar en 6 meses porque les dieron omegas, aminoácidos y bueno, está un furor ahorita, ¿no? Entonces, esa parte en algunos pacientes, por ejemplo, algunos pacientes que tienen déficit de vitamina B12, déficit de ferritina, que es la que procesa el hierro, pues cuando tú le das un multivitamínico porque tiene unos niveles bajos que creen, nos ayuda a esa reconexión neuronal. Ojo, ¿por qué no nos funciona antes? Porque si yo tengo una lesión, ¿se acuerdan de esa zona roja que yo les puse ahí? Si yo tengo esa lesión, por más que yo intente ayudarle a la red neuronal, no va a poder porque esa lesión en rojo que les puse me está ocasionando una hiperexcitabilidad neuronal y de muchos neurotransmisores que no, o sea, que me van a bloquear que haya reconexiones. Por eso es que muchas veces tal vez haya pacientes que sí necesitaban omega 3, pero cuando se los dio la mamá no le funcionó. ¿Por qué? Porque tenía activa una lesión cerebral. ¿O qué crees? ¿Sabes que sí tenía deficiencia de hierro, pero a pesar de que ya le subimos los niveles de hierro, no mejora? Ah, pues si tenías esa hiperexcitabilidad neuronal, pues simplemente no se iba a ver mejoría. Esto es ya el último, ya cuando pasamos los 3 primeros pasos. Entonces, número uno, sí, muchos pacientes, de acuerdo a su diagnóstico, de acuerdo a lo que encontremos, puede ser que nos ayudemos con multivitamínicos, aminoácidos, omega, etcétera. Ahorita cuando les abra la sesión de dudas y preguntas, ustedes me van a preguntar de todos los tratamientos. Número dos, hay algo que estamos utilizando muchísimo con muy buenos resultados una vez que ya está el cerebro regulado, que se llaman enteógenos. ¿Qué pasa con los enteógenos? Los enteógenos son las únicas sustancias que realmente me generan reconexiones neuronales. Todo lo demás regulo, pero estas son las únicas que se han demostrado que de una manera u otra sí nos reconectan zonas neuronales, y estos enteógenos en específico estamos estudiando y utilizando mucho el uso de hongos naturales. Para quien quiera por ahí checar, hay un hongo en específico que se llama melena de león. Melena, aquí se los voy a poner, que yo lo uso desde hace como 5 años con muy buenos resultados en cierto tipo de pacientes, por supuesto. Cierto tipo de pacientes, ¿eh? Ojo, tenemos que ver, tenemos que estudiar qué es lo que está pasando y si son aptos para melena de león. Y tengo por ahí otros dos enteógenos que también son hongos. ¿Les parece? ¿Qué es lo que hemos visto con melena de león? Si yo ya tengo un cerebrito que ya va en su desarrollo, que ya no está hiper excitado, que ya no tiene una lesión, hemos visto que nos ayudan, por ejemplo, muchas veces en regular atención, regular hiperactividad. Y en muchas ocasiones, en varios pacientes, nos ayudan a sacar lenguaje. Casi empezamos con enteógenos y a los 2 días, doctor, ya dijo 3 palabras más. O sea, sí tengo pacientes. ¿Alguien de ustedes de aquí está conmigo con tratamiento de apoyo con enteógeno, con melena de león o con reishi, alguna de estas? Pónganme por aquí en los comentarios, porque de verdad que estamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Los enteógenos. Entonces, es una forma de poder ayudar a esta neuroplasticidad. Ojo, todo esto ya es precisamente en esa fase donde yo estoy recuperando a mi cerebro, y entonces si yo logro eso, puedo lograr ahora sí que entre en esta fase de exposición, de integración, de aprendizaje, que ya no se me pierda para poder especializarlo. Fíjense el objetivo de hacer un buen tratamiento de reconexión o de neuroplasticidad. Muy bien. Número tres, ¿qué es lo más? No es lo más nuevo, ya tenemos años trabajándolo también, pero ahora hay algo que nos está funcionando también mucho, que se llama neuromodulación. La neuromodulación
es, yo me voy a hacer un estudio profundo del cerebro que se llama mapping, en donde no solamente es como un electroencefalograma, es, vemos el electroencefalograma, pero ya vamos viendo, de acuerdo a cada área neurológica, aquí, cómo están la electricidad, los voltajes, cómo se relaciona con la vía de acá, esta vía profunda, la vía de la corteza, aquí donde se forman los impulsos, acá donde se regula atención, memoria, hipersensibilidad auditiva, etcétera, y hacemos un mapping completo y de acuerdo a ello, si yo encuentro esta zona roja, ¿se acuerdan que hablamos? ¿Qué crees? Aquí sí me va a decir, la zona roja, la de lesión, está exactamente en esta parte. O en la parte de aquí. O exactamente tenemos una lesión aquí. ¿Qué es lo que hacemos con neuromodulación? Con unos equipos de estimulación eléctrica externa, hagan de cuenta que son como un aparatito, ¿no? Un aparatito que da tres tipos de estimulación. Estimulación magnética transcraneal, es decir, se genera como una energía a través de un magneto. Número dos, estimulación de corriente directa, es decir, hay una corriente directa. O número tres, estimulación del nervio vago. Dependiendo de la zona, dependiendo de la lesión, ¿ok? Dicen por acá, mi hija toma melena de león y ha habido muchos cambios positivos. Ah, muy bien, mire, ya por aquí alguien que está tomando melena de león. Yo tomo melena de león cada que estoy estresado, ¿eh? A mí, yo como soy TDAH, bueno, no soy TDAH, yo tengo un trastorno de control de impulsos, soy muy inatento. Melena de León me ayuda muchísimo a no agotarme mentalmente, ¿no? Los resultados son muy buenos. Gracias por ahí quien nos compartió. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo encuentro con un mapping, ya nos dice exactamente dónde están las lesiones. Y si yo tengo estas zonas rojas que habíamos platicado, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo esta zona roja que está hiperexcitada o está, ¿cómo se llama? O está muy alterada, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces, lo que va a hacer la neuro, ya nosotros de acuerdo a los estudios de mapeo muy profundo, determinamos en esa zona los voltajes están muy altos y muy rápidos. Ok, valoramos si necesita estimulación magnética o estimulación de corriente directa para poder llevar a esas zonas a un voltaje más bajo y entonces con eso permitir lo que es la neuroplasticidad. Oye, ¿qué crees? Estamos encontrando que en esta zona no hay voltajes muy altos, más bien al contrario, como hubo una ruptura de la red neuronal, entonces tenemos voltajes muy bajos. Ah, bueno, valoro si con estimulación directa o transcraneal subo la intensidad de esas zonas, entonces hago que tengan más electricidad, favorezco la reconexión y ¿qué creen? Comenzamos a poder, pues a poder reconectar neuronas. Entonces, fíjense todo lo nuevo que hay o todo lo nuevo que viene, dependiendo obviamente de todo lo que se encuentre como base de todo esto. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando tengo un niño, una niña, un joven, una jovencita con un diagnóstico de autismo que tiene muchos datos de riesgo neurológico, seguramente hay una lesión chiquita, pequeña, grande. Si yo tengo un paciente con un TDAH que no mejora con las terapias psicológicas normales, que no mejora con Ritalin, que no mejora con tal vez haya una lesión neurológica que se tiene que atender. Entonces, así de interesante viene esto, así de interesante vamos trabajando en la parte médica y entonces con esto nosotros ya estamos prácticamente trabajando nuestras 4 áreas que dijimos para poder tener una ruta de la solución. Número uno, psicoeducación que pasa en el cerebro. Obviamente ya cuando entramos a todo esto, pues ya es diferente. ¿Cómo podemos neuroregular de acuerdo también a lo que estamos encontrando, ya sea con la parte médica, ya sea con la parte terapéutica? Hacemos una intervención exitosa, le tenemos que decir a los terapeutas, a la escuela, cómo lo puede hacer y cómo lo tiene que hacer. Y obviamente, si podemos llegar, y que casi siempre podemos hacer una neuroplasticidad. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo, para que vean cómo en todo cerebro podemos ayudar.
llega con nosotros una niña de 6 años con síndrome de Down. Ustedes saben que el síndrome de Down nos causa un déficit cognitivo, o sea, me altera la zona de las neuronas. Hagan de cuenta que se pierden conexiones, como que la electricidad no pasa de manera adecuada. Y me dicen, doctor, ¿cree que la puedo ayudar? Sabemos que obviamente tiene una discapacidad intelectual, sabemos que todo esto es genético. Pues, ¿qué creen? Aún así le hicimos un mapeo cerebral, vimos dónde había zonas de bajo voltaje, que es lo que normalmente se encuentra en esos cerebritos. Empezamos a hacer una neuroregulación para poder interconectar un poquito más. ¿Y qué creen? Que por lo menos logramos en esta niña que ya no estuviera tan hiperreactiva, incluso ganó algunas palabras. Para una mamá que tuvo a esta niña con síndrome de Down, ¿qué creen? Fue mucho lo que ganamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí está nuestra ruta, es lo más nuevo que nosotros tenemos que hacer, pero ojo, muy importante, ¿quién tiene que hacer toda esta ruta? El médico, el experto, ¿ok? Con la mamá y el papá o la familia. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hacemos en conjunto, se pueden perder ustedes, se pueden perder los terapeutas, se pueden perder todos. Y por último, no olvidarnos, cuando yo estoy en regulación de mi cerebro, sea autismo, sea TDAH, ¿qué creen? Tengo que poner mucho foco de atención en el famoso eje intestino-cerebro. ¿Por qué? Todo lo que altere, inflame mi intestino cuando hay un cerebro en hiperexcitabilidad, ¿que creen? Me disregula el cerebro. Créanme, cuando entramos a trabajar en un cerebro y cambiamos o modificamos alimentación antiinflamatoria y regulamos el intestino, ¿qué creen? Bajan mucho sus conductas, bajan mucho su hiperactividad. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que saber. Tengo que saber si mi hijo tiene una inflamación del eje intestino-cerebro. Entonces, todo esto nos da que el plan para que yo pueda tener un éxito, pues es mis 4 pasos donde yo voy a tener una psicoeducación, ahí encontramos las posibles causas, me voy a una neuroregulación, después un plan de intervención basado en las etapas del neurodesarrollo. Todo lo que tenemos que trabajar, mamás, es muy simple. Si tu hijo, tu hija no habla, no dice ninguna palabra, ¿qué es mi primer gran objetivo? Que empiece a tener sonidos dirigidos. Ok, ya hace sonidos dirigidos. Como parte del neurodesarrollo, después de sonidos dirigidos, comienzo a hacer monosílabos. Da, va. Y hasta entonces le pido que diga 2 monosílabos juntos. Mamá, papá, agua. Todo tiene que ser un plan de intervención basado en lo que yo encontré, más los hitos del neurodesarrollo. Siempre, yo me tengo que ir a qué tiene que hacer de manera natural. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Podemos regresar a la lámina anterior, ¿cuál de todas? La del eje intestino-cerebro. A ver, ya casi voy con dudas y preguntas, ¿eh? Aquí estamos. Eje intestino-cerebro. Me imagino que era esa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todo esto, yo les tengo que decir, yo sé que ustedes no son expertos en medicina, pero quien debe de tener el control es médico, familia, porque si no, de otra manera, todos nos perdemos y así es como no tenemos ninguna respuesta. ¿Ok? Listo, ya casi vamos a terminar. Me voy a dar unos minutitos, porque al final de que les resolvamos dudas y preguntas, tengo dos invitaciones. Bueno, una es un regalo y la otra es una invitación. Van a ser regalitos para todos ustedes, ¿parece? ¿A quién les gustan los regalitos? Yo les voy a dar pequeñitos detalles, pero créanme que les van a gustar si se quedan hasta el final. Vámonos con dudas y preguntas antes de que nos vayamos. Dice, si tiene TDA y toma sertralina y atomoxetina, ¿se puede tomar los enteógenos? Sí. Fíjense bien, tiene TDA, toma sertralina, que es un antidepresivo, y atomoxetina, que es otro antidepresivo, muy seguramente está muy desregulado a nivel neurológico. Podemos empezar con enteógenos, pero yo recomendaría sí una buena nueva revaloración ahí a nivel neurológico, pero puede tomar enteógenos. O sea, sí,
se puede empezar con melena de león. Melena de león ya lo pueden encontrar incluso hasta en farmacias similares. ¿Ok? He tenido la experiencia con mis pacientes porque yo encontré un laboratorio que nos los manda puro, puro, así al 100%, nos los manda para mis pacientes que tienen muy buenos resultados y han probado con la melena de león que venden en Amazon y con la melena de león que venden en los simis. No ven el mismo resultado porque me parece ser que esos tienen concentraciones un poquito más bajas y de momento los mezclan con vitamina B1, B6 y B12. Entonces ya cuando entra un proceso químico pareciera ser que baja un poquito su efecto. Nosotros el que nos mandan el laboratorio es puro, no hay ningún proceso químico, solamente es el polvo como tal y la verdad es que todavía hay mis pacientes pues nos dicen, sí, ¿saben qué? Pues lo pedimos. Pero sí, sí se puede intentar. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre todo lo que estamos platicando? Es importantísimo que se lleven todo esto, que revisen en dónde están sus pasos, porque si ustedes revisan sus pasos, entonces les puede ir mucho mejor. Dudas, preguntas, ¿cuánto tiempo nos toma la psicoeducación? Obviamente la psicoeducación nos va a tomar unos días, no más de una semana para que ustedes aprendan realmente qué pasa dentro del cerebro. La parte de la neuroregulación, generalmente nosotros como médicos vamos manejando, pero si yo tengo buenos resultados, empezamos a ver mejorías dentro de las primeras 3 o 4 semanas. La parte de la psicoterapia, perdón, de la terapia ya como tal, pues sí nos puede tomar más tiempo. Y por último, la parte de la neuroestimulación o la parte de la regulación desde las primeras 3 semanas, ¿eh? ¿Se necesita alguna valoración para consumir melena de león? No, en realidad nada más si nos escribes, nos dices edad, nos dices qué es lo que está tomando, ya nosotros te orientamos y podemos empezar 3, 4 semanitas para que vean los cambios, ¿no? Una pregunta, ¿hay lesión cuando el niño no responde a los tratamientos médicos? Sí. Fíjense, qué buena pregunta. Cuando un niño no responde a un tratamiento médico, muy probablemente siga una lesión activa y por eso no responde a tratamientos médicos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, es muy frecuente. Oye, no mejora, no mejora. Ah, pues eso, seguramente hay una lesión por ahí activa. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué diferencia hay entre TEA y trastorno del procesamiento sensorial? Ok, trastorno del espectro autista es por una lesión, generalmente es una lesión neurológica, que dentro de esta lesión neurológica nos da pérdida del awareness, ¿se acuerdan que hablamos del awareness? O sea, se rompe como la conciencia social. Pérdida del lenguaje y comunicación, no comunico socialmente. Trastornos sensoriales, hipersensibilidad a cierto tipo de ruidos, olores, texturas de comidas o texturas de la piel. Es parte de un daño neurológico, no es que sea diferente, es parte de un daño neurológico. La alimentación de mi hijo influye en su hiperactividad, por supuesto que sí, Ana, por supuesto, por todos lados sí, influye mucho. Debes de saber qué tipo de alimentos son los que disregulan más o inflaman el eje intestino-cerebro y desde ahí empezamos un tratamiento. Sí, escríbenos por vía WhatsApp, dependiendo de qué edad tenga, qué medicamentos toma. Podemos empezar con la parte de melena de león, ¿eh? ¿Qué alimentos se recomiendan evitar con niño de TH? De entrada, azúcares refinados, llámese paletas, llámese dulces, llámese cereales con azúcar, disminuirlo. Número dos, lácteos y derivados lácteos y después se tiene que hacer una búsqueda personalizada para ver qué tipo de alimentos son los que me están afectando. Muy bien, ahora sí, como ya se nos va a terminar el tiempo, les tengo dos invitaciones. Número uno, voy a, voy a darles una asesoría para despejar sus dudas ahí en el grupo de WhatsApp. Obviamente les voy a hacer una serie de preguntas y quien responda las 3 preguntas les voy a dar una asesoría. ¿Les parece? ¿Les parece? Mañana por la mañana, para que puedan volver a ver todo esto. 3 preguntas. La primera persona que nos mande las respuestas de las 3 se lleva la asesoría, nos conectamos, despejamos dudas y listo. Número 2, por haber estado con nosotros, un descuento en las consultas. Y número 3, tenemos un curso. A partir de mañana les voy a dar toda la información sobre un curso especial
de 6 semanas intensivas, ¿les parece? A partir de mañana, esténse muy pendientes porque ya se va a acabar el chat, digo, se va a acabar el Zoom. Muy pendientes al WhatsApp el día de mañana. Les voy a decir cómo está ese curso exclusivo para ustedes de 6 semanas intensivas para hacer todo esto. ¿Les parece? Entonces, muy pendientes para el día de mañana. Les paso todo en el grupo de WhatsApp. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Y obviamente los voy a estar asesorando de manera personal. Les voy a subir la grabación, la revisan, porque mañana les pregunto para que se puedan ganar la asesoría por completo sin costo y les mando toda la invitación del